y a esta hora vamos a recibir a Julio Muñoz, con quien vamos a conversar sobre un tema muy interesante. Con todo lo acontecido recientemente de la pandemia, muchísimas personas nos hemos visto obligadas a volcar nuestro trabajo de manera remota. Vamos a hablar de cómo lograr esa desconexión laboral en la era del teletrabajo. Para esto está con nosotros Julio Muñoz, a quien damos la bienvenida. Julio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Saludos a todos y a los radioescuchas que siguen el programa. Muy buenas tardes. Me imagino que es difícil trabajar en casa y desconectarte del trabajo. Pudiese parecer incluso lo contrario, ¿no? Pues estás en tu casa y de repente pues es más fácil desconectarse del trabajo porque estás con la familia o tienes la tentación de ponerte a ver televisión, una película o entretenerte, cualquier cosa. Y sin embargo lo que nos está costando es soltar el trabajo. Parece como que estamos trabajando todo el día. Sí, hay ambos desafíos. Definitivamente que el escenario donde puedan surgir distracciones naturales en el hogar y en cualquier espacio que no sea un espacio de trabajo formal, pues tiene algunos desafíos, ¿no? Pero también se presenta la otra variable, la de demandar o exigir que los colaboradores se mantengan permanentemente conectados porque tienen acceso fácil a mecanismos de comunicación a través de los teléfonos celulares, de las tabletas, las computadoras portátiles, y el hecho de que la organización entienda que el colaborador está en una situación, en una posición de más comodidad porque está dentro de la intimidad del hogar, entonces pueda convertirse eso en una amenaza a ese nivel de intimidad. Entonces, definitivamente que es necesario establecer reglas de juego claras para que este mecanismo de prestación de servicios pueda ser acorde a los propósitos, a los intereses de ambas partes y que ninguna de las partes se vea seriamente lesionada en la implementación de una modalidad pues que ha venido a salvar la operatividad de muchas empresas y también ha servido para preservar muchos puestos de trabajo, de manera que constituye un real desafío para poder establecer con detenimiento cuáles son las reglas que deben de aplicar en cada caso. Es fundamental ese espacio que el colaborador necesita para entender que se encuentra comprometido con la respuesta a la organización, a su empleador. Eso debe de estar claramente establecido, que debe de estar a su disposición. En ese momento, pues, entra la definición de la jornada de trabajo que establece nuestro código. Pero una vez concluye la jornada de trabajo de la misma manera en como concluye cuando el colaborador está dentro de las instalaciones de la empresa, de esa misma manera debe de asumirse que en los ambientes de teletrabajo y otras modalidades también la jornada en algún momento debe de detenerse y permitir el espacio de esparcimiento, de descanso, de relajación y hasta los compromisos personales, los desafíos propios de este proceso que se está viviendo. ¿Y lo están entendiendo esto los empleadores? ¿Quién lo entiende más fácil, los empleados o los empleadores? La verdad que es un proceso en donde el aprendizaje debe de ser de ambos lados. Las primeras semanas que nos enfrentamos a esta situación de pandemia, donde se produjo un traslado de la oficina hacia el hogar, pues ciertamente que en muchos casos pues el colaborador se puede sentir un poquito más relajado, un poco más distendido. Estaba también enfrentándose a una situación inusual en los casos en donde la mayoría de las funciones no se realiza en la modalidad de teletrabajo,
pero en la medida en que se van asentando y se va retomando el ritmo de trabajo, la demanda puede ir tendiendo un poco a una inclinación hacia una exigencia mayor fuera del horario de trabajo. Entonces, lo importante es que se puedan establecer tempranamente reglas de juego claras, que la organización que ha decidido optar por esta modalidad tenga unas políticas, unos lineamientos que preserven tanto los intereses de la empresa, de la organización, preserven la confidencialidad de la información, la imagen, el buen nombre de la empresa, porque hay muchos casos en donde incluso el esquema implica la interacción frecuente con clientes. A veces el trabajo consiste enteramente en la interacción con clientes y el ambiente que hay en un espacio de trabajo diseñado no es siempre el mismo espacio disponible que hay a través de la intimidad del hogar del colaborador. Entonces, las reglas de juego deben de apuntar en ambas direcciones, tanto proteger la organización de esos descuidos que puede producirse, generarse por parte del colaborador, pero también debe de producirse en el sentido de no generarle una demanda de servicio, de función, entendiendo que el colaborador está al alcance de su teléfono móvil, que en muchos casos es incluso un aparato personal que lo ha comprado el colaborador y que paga la línea el colaborador, para no decir el uso de la data y el uso de la energía, que ahora también se traslada a un costo directo dentro del hogar. O sea que hay muchos elementos que intervienen y al inicio es entendible perfectamente que se producen situaciones que necesitan ajustarse, pero lo que se recomienda es que ya las organizaciones vayan adoptando previsiones en esta dirección, estableciendo protocolos, políticas y puedan hacer documentos consensuados con sus colaboradores y que reconozcan los desafíos que tiene este esquema de prestación de servicio. Muy útil, bondadoso, creo que ha venido a visitarnos para quedarse. Creo que habrán muchas funciones que se van a continuar realizando por un buen tiempo y otras que probablemente queden permanentemente realizándose para bien de ambas partes, tanto para bien de la empresa como para bien de los propios colaboradores. Reduce mucho el tiempo de traslado, reduce los gastos operativos, pero requiere de que se enfoquen o se puedan modular determinados aspectos. Qué interesante, qué interesante. Indudablemente ha cambiado muchísimo y sobre todo en muchos trabajos y en muchas profesiones. ¿Va este tipo de teletrabajo, usted cree que va a afectar de alguna manera también a los salarios, que los empresarios querrán en algún momento pagar menos dinero por las personas que están trabajando en su casa? Bueno, no habría ninguna evidencia o conclusión, todavía es muy temprano para verificar si el esquema por sí solo va a representar un deterioro en la posición, digamos, del trabajador. Hay que ver también cómo va quedando el mercado laboral. Recordemos que tenemos aproximadamente unos 900,000 contratos de trabajo suspendidos. Ya se van reactivando algunos, pero el mercado va a ir determinando y dando las pautas. Siempre el recurso de calidad es valorado por las organizaciones, pero empiezan otras discusiones también en el sentido contrario a lo que preguntabas, Pinky, y es, por ejemplo, la compensación que se entienda que merecería el colaborador cuando está utilizando recursos propios para suplir necesidades de la empresa, ¿no? El mobiliario,
el consumo de datos, la energía eléctrica. Justo el segmento anterior se hablaba del elevadísimo costo en nuestro país de la energía eléctrica. Todos sabemos lo que implica mantener un espacio climatizado y un espacio con condiciones adecuadas en términos de la sonorización del ambiente propio de concentración, que en muchos casos requerirá de un esfuerzo económico adicional por parte del colaborador. Entonces, en esa medida también pues las organizaciones irán reconociendo ese tema. Por el otro lado también, pues bueno, se puede entender que se ahorra costo de combustible en el traslado de los colaboradores ya sea para visitar clientes o para acudir a las propias instalaciones de la empresa. O sea que de alguna manera tiene muchos ángulos y es un esquema que como en la medida en que se vaya posicionando y se vaya consolidando como alternativa, en esa misma medida irá surgiendo el nivel de regulación adecuado. Pero en lo que llega a la regulación, porque cabe destacar que nosotros no tenemos, como otros países de la región, una ley de teletrabajo. En lo que llega a la regulación, que entiendo que esta coyuntura impulsará a que el próximo Congreso se aboque en conocer una legislación que reconozca estos aspectos y los regule. En esa medida también las organizaciones deben de ir moviéndose de forma proactiva a reconocer que es un mecanismo que probablemente no concluya en las últimas semanas, y que si ha presentado niveles de éxito y ha permitido mantener la continuidad de negocios de muchas empresas, entonces en esa misma medida debe de ser atendido desde el punto de vista contractual, desde el punto de vista laboral, y no convertirse en un riesgo para la empresa. Por ejemplo, ¿qué pasa si las empresas empiezan a confrontar demandas en pago de horas extras por exigir servicios que se puedan entender que están fuera de horario? Ahí también habría un costo probablemente que no ha sido calculado inicialmente por la empresa. Entonces la mayor recomendación iría en el sentido de que se puedan convenir de manera clara y definida cuáles son estos mecanismos que van a operar para la realización de esta modalidad de trabajo, que reitero, ha sido maravillosa y una tabla de salvación importante tanto para empresas como para colaboradores. Esa es la realidad. Bueno, pues vamos a ver cómo se sigue desarrollando todo este tema del teletrabajo. Así es. Muchísimas gracias a Julio Muñoz. Julio, ¿dónde podemos contactarte para tener más información o asistencia con este tema? Estamos a través de la línea de servicios legales de EY Law, que es la firma conocida como Ernst & Young, la firma de consultoría y auditoría, a través de nuestras redes sociales y nuestro portal web. Y a través de nuestro contacto telefónico 809-472-3972. A través también de las redes personales nuestras en todas las plataformas sociales. EY.eica.do. Muy bien. Ahí pueden contactarnos y consultar cualquier inquietud que se tenga sobre el tema. Muchísimas gracias, Julio. Hemos conversado con Julio Muñoz sobre el tema de teletrabajo y cómo lograr una desconexión laboral por salud mental. Muchísimas gracias, Julio.